Voy a ver cómo me organizo para poder dar esta pequeña conferencia lo más rápidamente posible. Lo primero, agradecer enormemente la presencia en este foro de estos ponentes que tenemos, estos que hemos tenido ahora, los que van a venir después. Prácticamente cada una de las mesas merecería toda una mañana para charlar, debatir con ella. Pero creo que es importante también esta variabilidad y que podamos al final sintetizarlo, sintetizar todo y salir de aquí con unas ideas más o menos claras. La asistencia sanitaria, como todos los servicios sociales que conlleva el estado de bienestar, está condicionada por la situación política, la situación económica y las capacidades y la demanda de la sociedad. Por tanto, la asistencia sanitaria también está altamente condicionada por las ideas políticas del gobierno de turno, que se matizan por la oposición, pero que este gobierno es el que decide cuántos fondos públicos quiere destinar a esta actividad, cómo los quiere emplear y cuál es el régimen de desarrollo de la citada actividad. Pero también está condicionada por el contexto político y administrativo del Estado que lo desarrolla. Como todos sabemos, en España tenemos una estructura política y administrativa de 17 comunidades autónomas con 17 parlamentos legislativos y todas en general actuando de manera independiente, tratando de coordinar, pero desde luego no existe ese funcionamiento en red tampoco entre los diferentes servicios de salud de las comunidades autónomas, que ellas se van autodominando sistemas sanitarios, sistema sanitario público de Andalucía, sistemas sanitarios en vez de servicios de salud como preveía la Ley General de Sanidad. La legislación sanitaria, tenemos la Constitución y una serie de leyes que efectivamente se han aprobado por consenso y concretamente en la Constitución se recogía que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia a prestaciones sociales suficientes, sobre todo ante situaciones de necesidad y especialmente en el caso de desempleo. Esto posteriormente el artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud de todos los españoles. Y posteriormente, en el 38, dice que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad y que las diferencias entre los estatutos de las diferentes comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales, y ahonda en la solidaridad e igualdad entre españoles cuando en su artículo 37 recoge que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Esto, un pequeño recordatorio, ¿no? También, en lo que se refiere a la competencia del Estado en las comunidades autónomas y en lo que se refiere a la sanidad, en el artículo que enumera las competencias que debe asumir la comunidad autónoma, dice que entre ellas es sanidad e higiene, no dice nada más. Y en lo que se refiere a las competencias del Estado, dice sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación de productos farmacéuticos, tampoco dice más. Entonces, todo esto se ha ido luego desarrollando en las leyes que voy a recordar, pero anteriormente quiero decir que en este momento la ley que condiciona, o por lo menos desde el punto de vista legal, la prestación sanitaria es la Ley General de la Seguridad Social.
Ley General de la Seguridad Social que se actualizó en un texto refundido ahora en el 2015, es decir, el año pasado, y que dice que incluye dentro de la acción protectora del ámbito de la seguridad social la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo. Está hablando. ¿Por qué la diferencia? Porque en casos de profesional, accidentes o maternidad, pues hay un comportamiento distinto desde el punto de vista también de retribución o de compensación económica, ¿no? Pero enfermedad común. Es decir, que todavía la prestación sanitaria es una prestación de la seguridad social y que depende de la Ley General de Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que no cotizan a la seguridad social, en principio, no tendrían derecho a la prestación sanitaria. En el artículo del texto refundido, en ese articulado las referencias a la asistencia sanitaria son mínimas, claro, obviamente. Se refieren más a las enfermedades laborales, a las de accidentes de trabajos, pero sí se recoge ya en este artículo del 2015, en esta versión del 2015, que se excluye el derecho a la asistencia sanitaria a los españoles que residan en el extranjero por más de 90 días al año. Entonces, y además hay una cosa increíble, y es que se describe la asistencia social, pero no la sanitaria, y cuando se determinan las entidades gestoras de la seguridad social, se indica que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, correcto, el IMSERSO y el INGESA. O sea, yo esto no lo había leído hasta que lo he preparado para venir aquí, pero claramente el INGESA, resulta que el INGESA es la entidad gestora de la Seguridad Social para la prestación sanitaria. Bueno, está claro que este enredo hay que arreglarlo, ya que la Ley General de Sanidad de 1936 pues establece la financiación de la sanidad con cargo a los presupuestos del Estado y extiende la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos. Es decir, y sin embargo, en la misma ley se contradice a sí misma porque estando condicionada a la seguridad social. Por lo que en el artículo 80 dispone que el Gobierno regulará el sistema de financiación de la cobertura de la asistencia sanitaria del sistema de seguridad social para las personas sin recursos económicos, no incluidos en la misma con cargo a transferencias estatales. O sea que ya está ahí viendo, y efectivamente luego hay un Real Decreto que hace llegar la cobertura de la asistencia sanitaria y la seguridad social a los españoles residentes con rentas inferiores al salario mínimo interprofesional. Estamos hablando del año 89. Al amparo de la Ley General de Sanidad que se crea en el 86, se configuran los diferentes servicios autonómicos de salud, que configuran el llamado Sistema Nacional de Salud, y posteriormente pues, van saliendo estas leyes a las que se refería antes Mario Mingo, la de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, primero la de autonomía del paciente en el año 2002, en la que se definen derechos y obligaciones y sobre todo en materia de información y documentación clínica, la de cohesión y calidad, y en la de cohesión y calidad es la que trata precisamente igual de sentar esas bases o de desarrollar la coordinación de la sanidad a nivel del Estado, y es cuando se crea se abre a la parte, o sea, se potencian y crean o potencian órganos especializados como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Comisión de Recursos Humanos, la Comisión Asesora de Investigación en Salud, el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Información Sanitaria, la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Observatorio del Sistema Nacional de Salud, etc. Y, finalmente, 8 años después, porque esta fue la última ley dentro del gobierno del Partido Popular, ya al finalizar las 2 legislaturas de Rodríguez Zapatero, se aprueba la Ley General de Salud Pública, que también se hace por consenso. Finalmente, y esto es en el año 2012, cuando llega el nuevo gobierno después de Zapatero, es cuando se aprueba el denostador Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
En este Real Decreto se vuelve otra vez a ver la confusión porque se vuelve otra vez con lo mismo, con el asegurado, el beneficiario y la dependencia de seguridad social. Lo que trata sin embargo, se resuelven muchas cosas. Porque, por ejemplo, los parados de larga duración que no tenían derecho a la prestación sanitaria porque ya no se cotizaba a la seguridad social, porque antes la propia prestación de desempleo incluye la cotización a la seguridad social. Como aquí ya no lo eran, pues entonces dejaban de tener derecho a la asistencia sanitaria, a no ser que se acogieran a esa insuficiencia, un problema. Pero también otros colectivos que son contribuyentes, y se supone que si la sanidad se financia con los presupuestos generales del Estado, ¿por qué yo que soy abogado, yo que soy religioso, yo que soy no puedo beneficiarme de la sanidad, no puedo tener una tarjeta sanitaria? Bueno, esto lo viene a resolver entonces realmente amplía de manera muy ostensible el marco, la universalización, diríamos, de la sanidad. Sin embargo, sí que introduce algunos elementos, como el que acabo de nombrar anteriormente, de los 90 días, pero también algunos otros elementos en la manera en que diferencia a los colectivos de inmigrantes que están en situación irregular o que no cotizan, para ir buscando alternativas distintas a la de los españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que trata es de resolver un gran fraude que había, sobre todo un gran fraude de extranjeros con tarjeta sanitaria española, residiendo fuera de España, teniendo prestaciones fuera de España que España luego tenía que pagar, ¿no? Entonces, estas cosas se resuelven. Sin embargo, efectivamente, pues tiene otra serie de defectos. Algunos se corrigen sobre la marcha y otros pues están ahí en candelero. Pero realmente, desde el punto de vista de universalización, yo pienso que esto fue un paso adelante, a pesar de que la gente dice queremos volver al sistema universal de antes. Oiga, si volvemos al sistema universal de antes, todos estos colectivos que ahora tienen derecho a la asistencia sanitaria no lo tendrían, ¿no? Y el caso de Cataluña es distinto, porque en Cataluña sí que hubo una serie de medidas en la época de Marina Geli, creo que fue, que realmente hicieron accesibles a estos colectivos a la asistencia sanitaria, y posteriormente también se hizo en el País Vasco, pero cosa que aquí no se hizo. Bueno, el caso es que las cosas, de manera justificada o no, han llegado a la situación que tenemos. Cada autonomía ha legislado sin tener en cuenta lo legislado por las otras y sin coordinar la generación de leyes, decretos, normas con los órganos del Estado o con el resto de las comunidades autónomas. De manera que nos encontramos con un galimatías legislativo que dificulta la cooperación y la cohesión en el ámbito del Estado español. Los parlamentos han querido justificar su existencia promulgando múltiples leyes. ¿Cuánto hemos trabajado? Y hemos trabajado porque hemos hecho muchas leyes. Pues bueno, como creo que antes nos referimos a la desventaja de tener muchas leyes, de tener pocas y buenas, y que se cumplan. Como dato les diré que en 2012 ya contábamos con 190.000 leyes en España. Ustedes juzgarán. Cada autonomía ha desarrollado un sistema sanitario propio en el que, en la práctica, se determina el ámbito, alcance terapéutico y el uso de la innovación tecnológica y terapéutica, y se ha propiciado una gran desigualdad en la atención a los ciudadanos. La desconfianza entre comunidades, pero sobre todo la desconfianza entre los gobiernos autonómicos ante el Gobierno del Estado, acentuada de manera ostensible por las diferencias entre los partidos políticos gobernantes, ha favorecido el oscurantismo en la información aportada y la falta de transparencia en la actividad sanitaria de las comunidades autónomas. Yo, al final, en la mesa anterior me han ido pisando todo lo que estoy diciendo ahora, pero bueno, de alguna manera refuerzo con esto lo que se ha estado diciendo. Esta desconfianza también ha impedido la colaboración entre las comunidades a la hora de compartir proyectos y experiencias innovadoras, tanto tecnológicas como organizativas o de gestión. El caso más significativo es el de los sistemas informáticos como la tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica y la receta sanitaria. Todo esto ha generado gastos casi multiplicados por 17, impidiendo las sinergias, el incremento del conocimiento y, en fin, las mejores prácticas para ofrecérselas a los ciudadanos.
Pero no se preocupen, que no voy a proponer disolver las autonomías, ni que se devuelvan las competencias al Gobierno del Estado. No. Solo trato de ayudar a poner un poquito de orden en todo esto, dando algunas ideas sobre decisiones que se podrían tomar, que pudieran soslayar los problemas arriba enumerados, ideas que serían útiles no solo para la actividad sanitaria, sino también para muchos otros ámbitos de actividad. Y aquí va una de ellas, que es un nuevo Senado. Creo que se podría reforzar el Senado como órgano de representación y cohesión territorial con el fin de integrar y refundir muchas de las leyes autonómicas. Es que hay, por ejemplo, ley de derechos y deberes del ciudadano respecto a la salud. Es que hay varias leyes autonómicas, pero bueno, es que yo creo que esos derechos tenían que ser generales para todos. Nos podríamos poner de acuerdo en que sean generales para todos. La función del Senado sería la de analizar las leyes actuales de los parlamentos autonómicos para que, en la medida en que no respondan de manera exclusiva a aspectos claramente singulares para la comunidad autónoma correspondiente, es decir, a aspectos que no concurriesen en otras comunidades autónomas, refundirlas en textos genéricos para todo el Estado. Y aquí lo que propongo son dos cosas, dos labores. Una sería analizar todas las leyes que hay y tratar de hacer un proceso de refundición y de creación de leyes estatales que simplificaran toda esa legislación que hay. Y una segunda opción, una segunda actividad sería que a partir de ahora toda ley que vaya a salir en un Parlamento se envíe al Senado, en el Senado se analice y se vea la posibilidad o el interés de que esa ley se haga para todo el mundo, o ver en qué medida hay aspectos de esa ley que ya están en las leyes generales o se puede refundir. Es decir, hacer esa labor también previa a la aprobación de las leyes, ¿no? Una vez que, evidentemente, toda esa labor del Senado, lo que haría sería el texto refundido o la nueva ley la pasaría al Congreso de los Diputados y en el Congreso de los Diputados se tramitaría como cualquier otra ley. Pero tendríamos esa fuente de propuestas legislativas que vendrían precisamente a partir de los parlamentos autonómicos. Claramente esto supondría también que los senadores, o gran parte de los senadores, fueran a su vez parlamentarios de los parlamentos autonómicos, y que hubiera también ahí una eficiencia en el sentido de que estos cobrarían únicamente en el Parlamento autonómico, no en el Senado, o al revés, ¿no? Pero de esa manera se podría dar un sentido tanto de integración y cohesión al Senado como de representación territorial, ¿no? Bueno, lo tengo más detallado escrito, pero así que estará a disposición de todos, porque publicaré la conferencia. El otro aspecto es la función del Estado. Creo que también sería necesario clarificar las obligaciones del Gobierno del Estado como garante de lo establecido en la Constitución, especialmente en los artículos que hemos hablado antes, 138, 139 y 149, referentes a la cohesión de las administraciones públicas y la igualdad entre los españoles. Porque parece que a lo largo de estos últimos 30 años ha existido una cierta dejación de las obligaciones del Estado ante la presión política de las autonomías. Es indudable. Ha habido una continua presión y entonces, pues, aquí, al final, interesaba o no interesaba. Es decir, la mayoría pensamos que las cesiones a las comunidades autónomas en materia de sanidad se realizaron sin dejar claro cuáles deberían ser las funciones del Estado. Aun cuando después hubo ese desarrollo legislativo, pues de nada vale hacer unas leyes estupendas con unas declaraciones de intenciones magníficas, porque uno lee la ley de autonomía del paciente, la ley de cohesión y calidad, sobre todo, una magnífica ley, y todos los declarativos de todas estas leyes, y bueno, desde la Ley General de Sanidad, y los declarativos son formidables, las intenciones son estupendas, pero ¿qué ha pasado? Que eso no se ha desarrollado, o si se ha desarrollado de manera incipiente, y además no estamos ninguno de acuerdo en cómo se desarrollan ni cómo se comportan. Es decir, es lo que hablábamos antes, las leyes primero hay que desarrollarlas.
porque si no se desarrollan a través de reglamentos, a través de órdenes ministeriales, de órdenes, pues entonces de nada vale la ley, ahí se queda, ¿no? Pero luego además es que la ley hay que cumplirla. Pero si resulta que los primeros que deciden no cumplir la ley son los políticos o los que ponen en duda ese cumplimiento de la ley, pues entonces sí que estamos listos. De nada vale tener una magnífica ley si esa ley no se desarrolla y en reglamentos, en órdenes, etcétera, y luego encima, si esa ley no tenemos autoridad suficiente para que esa ley se cumpla, ¿no? Bueno, entonces, porque el Estado debe de cumplir también lo estipulado en el artículo que hablaba que los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones. La Constitución no estipula que los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones solamente en el territorio en el que reside, sino en cualquier parte del territorio nacional. Así pues, entendemos que el Estado tiene mucho que decir en materia de salud pública, de prevención y sanidad, de derechos y deberes, y mucho de esto ya se ha dicho en las leyes, pero claro, es lo que decíamos antes, ahí están, nada más que ahí están. Sería deseable resolver el por qué la Ley de Cohesión y Calidad no se ha desarrollado convenientemente para cumplir estas materias. En todos los foros se pide que las resoluciones del Consejo Interterritorial deberían ser vinculantes. El Consejo Interterritorial debería ser el órgano político en el que se apoye el Estado para la elaboración de las normas estatales. Y, por tanto, como resultado, igual que como resultado de las reuniones en la Unión Europea, pues luego hay directivas, pues aquí, como resultado de esto, tendría que haber leyes o normas estatales que fueran de obligado cumplimiento y que además luego, evidentemente, se cumplieran, ¿no? Que es otra cosa. En lo que se refiere a los aprovechamientos de las iniciativas tecnológicas, organizativas, de gestión, este aprovechamiento, yo ya lo he publicado en varias ocasiones, podría hacerse por un nuevo Instituto de Gestión Sanitaria, el INGESA. El INGESA, que está ahí paralizado, que no hace nada más que a través de él se gestionan los hospitales de Ceuta y Melilla, podría tener esta nueva función, que sería la coordinación de prácticas asistenciales y de gestión, el estudio del benchmarking, el beneficio de las sinergias y la compartición de las buenas prácticas. Y todo ello, evidentemente, en coordinación con los otros órganos del Estado, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia de Seguridad Alimentaria, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, para que, por ejemplo, productos como el software clínico y asistencial se desarrollen con garantías de calidad clínicas y sanitaria y de interoperabilidad. Pues yo no entiendo por qué tiene que haber agencias de evaluación económicas. ¿No sería mejor que hubiera una sola agencia en la que participaran de manera activa y efectiva las diferentes comunidades autónomas? Y, bueno, evidentemente habrá líderes dentro de ellos, habrá comunidades que tengan más peso, menos peso en función de su liderazgo, de su capacidad, etcétera. Pero bueno, sería más eficiente y seguramente tendría más calidad y, por supuesto, favorecería la igualdad entre españoles respecto a la accesibilidad. En definitiva, tenemos que garantizar cohesión, equidad, aprovechando todas las sinergias que nos permitan una mayor excelencia y calidad médica y asistencial en un marco de eficiencia y efectividad que nos facilite la sostenibilidad del sistema sanitario. Ahora voy a hablar un poquito del contexto económico. La actividad económica es un intercambio de bienes y servicios que se realiza en general a través de una unidad de cuenta, que es el dinero. Y la actividad económica es, por definición, conseguir el mayor número de bienes de la mejor calidad posible y con los menores recursos o esfuerzos, ya que siempre estos recursos son escasos, ¿no? Y ser económico es sinónimo de ser eficiente. Y ser eficiente significa a la postre ser eficaz. No puede haber calidad sin eficiencia, y si no hay calidad, el negocio pues se va a pique, la actividad desaparece. Toda actividad humana se realiza en un contexto económico. Lo digo cuando hablamos de lo público, de lo privado, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Los sanitarios, los médicos, las enfermeras,
cobran un dinero a cambio de sus servicios. Los proveedores de fármacos, de productos sanitarios, de servicios de limpieza, alimentación, también cobran. Y los que aportan la financiación, ya sea directamente por los bancos con créditos, o por socios capitalistas que prestan su dinero o indirectamente a través de la compra de deuda pública. Es decir, todos tienen una remuneración. Esa retribución o bien se la das directamente al banco o bien se la das directamente a los accionistas en el reparto de dividendos o bien se lo estás dando a los que compran la deuda pública con el interés que sea. A veces será mayor, otras veces será menor. Pero estamos hablando siempre de lo mismo, porque nadie puede hacer nada que no tenga una compensación económica, porque todo el mundo tiene que ser sostenible. Tiene que ser sostenible el fondo de pensiones que invierte en deuda pública, por ejemplo, o que invierte en una empresa de servicios, o el médico que está prestando su asistencia sanitaria. Todos tienen que ser sostenibles. Y el Estado que soporta la financiación de las prestaciones a sus ciudadanos tiene que tener también ingresos suficientes para poder hacerlo. Y solo tendrá ingresos suficientes si la nación genera riqueza. Por eso, si queremos tener una buena sanidad para todos, tendremos que empezar por procurar que en España se genere riqueza. De manera que la parte que el Estado detrae de la misma a través de los impuestos sea suficiente para sostenerla. Por ello es fundamental conseguir un crecimiento económico sostenido para que los recursos necesarios para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario siga afluyendo al ritmo adecuado. Si esto no es posible, no habrá más remedio que limitar los servicios sanitarios a los más importantes y esenciales y pedir un copago a aquellas personas con rentas suficientes para afrontarlo. Otra opción, que también se ha apuntado anteriormente, es que haya más actividad privada. No actividad privada pagada por el Estado, sino que haya más ciudadanos que tengan seguros privados. Entonces, yo creo que la política del Estado tiene que ser también la de proteger el desarrollo de esa actividad sanitaria privada. Esa parte del PIB privada es muy importante, independientemente. ¿Por qué? Porque esa es la forma de detraer la presión que tiene la asistencia pública. Y o tenemos menos demanda, o tenemos, independientemente de ser eficientes, o tenemos más dinero porque crecemos más, tenemos más riqueza, o pedimos un copago, pero o entre todo eso, todos esos son los elementos que habría que poner. Porque si no lo hacemos, si queremos que sea siempre más de lo mismo y seguir como estamos, pues nos va a pasar como aquel campesino que iba con su borrico por la vía del tren y se acerca al tren y dice pi, pi, y le dice el otro, sí, chufla, chufla, que como no te apartes tú, pues esta es la posición. Como sigamos así, nos arrollará el tren y acabaremos con una sanidad deteriorada gravemente. Y un elemento fundamental para promover e inducir la eficiencia es la competitividad. Antes también se ha hablado de ello. Un elemento de progreso económico, social, científico, deportivo, cultural. En definitiva, en todas las actividades del ser humano está la competitividad como elemento de progreso. La competitividad es innata a la persona, al individuo que se esfuerza en hacer las cosas mejor que los otros, con el fin de obtener un beneficio que puede ser económico, o un reconocimiento social, o una satisfacción personal. Lo he conseguido, lo he logrado, lo he alcanzado, pues esto es lo que... Entonces, la competitividad se genera, por supuesto, en un entorno de competencia. Y la competencia es una fuente dinamizadora de la creatividad y de la innovación. La idea de competencia, por principio, evidentemente va asociada a la libertad, porque sin libertad no hay competencia, y el dirigismo es contrario a la competencia porque cercena la iniciativa de los ciudadanos. Nosotros tenemos un sistema sanitario en el que, evidentemente, es lo más contrario, lo que menos posibilita que haya competitividad, que haya reconocimiento del logro.
Son de dominio público las ineficiencias de la planificación de la producción de la economía de las empresas estatales en su actividad económica, cuyo paradigma fueron los estados del pasado régimen soviético. El control político de estas actividades ha sido siempre, y lo sigue siendo ahora, causa de ineficiencia y de corrupción. Por ello, creo que la libertad de elección por parte del ciudadano y el destino de la financiación al centro que atienda al paciente, es decir, de nada vale que yo sea muy bueno y me vengan muchos pacientes si luego no me viene el dinero también, claro, porque entonces me están hundiendo. Y además la transparencia en cuanto a recursos, experiencia y resultados en salud son aspectos imprescindibles para garantizar la competitividad. Pero la libre elección en todo el territorio del Estado español no solo promueve a través de la competitividad, la eficiencia y la calidad, sino que es la mejor manera de asegurar la igualdad entre todos los españoles en lo que se refiere a la asistencia sanitaria. Porque yo no puedo tener en todos los territorios el mismo nivel asistencial, porque no se puede tampoco tener en todos los hospitales el mismo nivel asistencial. Habrá territorios donde el nivel asistencial será mucho más alto o más especializado y en otros menos. Entonces, tenemos que garantizar que cualquier persona que esté en cualquier territorio, si resulta que hay el know-how, la experiencia en la cirugía de la mano está en Valencia, pues que pueda ir una persona con ese problema a Valencia, y que si el tratamiento de no sé qué otra dolencia está en el Valle d'Hebron, pues que pueda ir a Cataluña, al Valle d'Hebron, o porque una enfermedad rara que está en Partaulí, pues me vaya a Partaulí, o me pueda ir al hospital de la Princesa o al hospital Carlos Saya de Málaga. Esa es lo que garantiza la competitividad, garantiza la especialización, garantiza la innovación, garantiza la diferenciación y garantiza también la libre elección, garantiza la verdadera equidad y accesibilidad a los mejores tratamientos y a las mejores prestaciones. Y ahora voy a hablar de la gestión. Para ello, creo que en nuestro sistema sanitario, muy bien, estoy terminando ya. En nuestro sistema sanitario se debería garantizar la autogestión, no solamente la competitividad, sino también la autogestión de los centros sanitarios, bien sean de naturaleza pública o privada. Es decir, lo que yo propongo es que el centro sanitario, sea público o privado, tenga las mismas herramientas de gestión y no estén sometidos los centros públicos al derecho administrativo, a la contabilidad pública y al funcionariado. Nuestro sistema sanitario debería ser modificado hacia un modelo de responsabilidad general y particular, autogestionado, en el que los profesionales sean protagonistas, donde el ciudadano pueda acceder a los mejores centros y servicios, eligiendo libre y responsablemente en un entorno de transparencia informativa. Luego lo vamos a hablar de la transparencia en la tercera sesión. Sin embargo, seguimos empeñados en impedir modelos de gestión que han demostrado hasta la saciedad su utilidad en muchos otros campos de la actividad humana, donde palabras como innovación, eficacia, eficiencia, evaluación de resultados, control de calidad, excelencia, trabajo en equipo, comunicación y transparencia, motivación, reconocimiento, procesos, organización, hace ya décadas que constituyen el vocabulario cotidiano de los profesionales. Y aquí figura únicamente en el papel, porque no tenemos las capacidades para poderlas implementar y para poderlas utilizar. Necesitamos un sistema que se centre en la responsabilización real sobre las acciones, recursos y comportamientos de los gestores, de los profesionales y de los ciudadanos. Porque el sistema sanitario debe estar basado en la transparencia, la veracidad, la libertad y el reconocimiento de las cosas bien hechas, el reconocimiento de los dirigentes, de los que aportan valor a nuestra sociedad y a nuestra salud, y de los que arriesgan investigando y trabajando. Pero lo que se exige en la calle, no precisamente en los hospitales, lo que se exige desde las mareas y otras facciones políticas usuarias del dogmatismo es que todo siga igual. Que los sanitarios sigan siendo funcionarios, antes hablábamos de la presión de los sindicatos, con un puesto de trabajo privativo de por vida. Que los hospitales sigan con un régimen de gestión anquilosado, injusto y burocrático,
y que no se limite ningún tipo de prestaciones. Tampoco quiero ningún tipo de prestaciones, y cuanto más mejor, haciendo ver que una gestión privada o una gestión con facilidades y herramientas de la gestión privada es algo cuasi demoníaco. Antes se ha empleado también la palabra de demonización. La obsesión estatalizadora de la sanidad se ha apoderado, pongo aquí, de algunos políticos, de bastantes políticos, de muchos políticos de este país, y la irracionalidad y el dogmatismo de ciertos grupos pululan por doquier. Por favor, llamemos a la sensatez, al sentido común, a la profesionalidad, lejos de las declaraciones demagógicas, lejos de las decisiones dogmáticas, por la pervivencia y la excelencia de nuestro sistema sanitario. Muchas gracias. Y ahora damos paso a la siguiente mesa. Por favor, que suban los de la mesa siguiente de acuerdo con el programa.